En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dar comienzo entonces a este día, este encuentro de reflexión y, y de oración para poder prepararnos así para vivir mejor este tiempo de ayuno, de gran ayuno, cuaresma. Y vamos a hacerlo invocando al Espíritu Santo. Rey celestial, consolador, Espíritu de la verdad, que estás en todo lugar y todo lo llenas, tesoro de bienes y dador de vida. Ven a habitar en nosotros, purifícanos y salva tú que eres bueno nuestras almas. Bueno, para los que se conectan por primera vez y no conocen al Padre Elías, el Padre Elías es de Dallas, de la parroquia San Basilio, que conoce mucho, por eso siempre nos está ayudando, un gran amigo de la familia Basiliana Orante, de todos nosotros, y ya lo hemos tenido en otra ocasión y con mucha alegría y gratitud, Padre, le damos la bienvenida y nuestro agradecimiento por este día que nos va también a enriquecer. Le dejo con nosotros. Gracias, hermana Mónica. Bueno, me tocó la primera conferencia de esta serie de charlas sobre esa temporada tan importante en la vida de la iglesia y en la vida de nosotros creyentes. Es un periodo muy importante y eso lo podemos entender por la estructura del calendario litúrgico, porque de hecho, si el gran ayuno es el periodo de preparación para la Semana Santa y la resurrección, hemos tenido unas semanas de preparación para entrar al gran ayuno también. Es un periodo muy importante. Y entonces yo he preparado algo sobre el tema de ayuno, porque para las iglesias orientales, católicas y ortodoxas, tenemos una terminología un poquito diferente de lo que se usa en la iglesia romana y en las iglesias protestantes, que hablan de cuaresma, mientras nosotros usamos la palabra ayuno. Y hasta eso también se usa en los idiomas eslavos. En ucraniano decimos pist y en eslovaco post, en checo pust, que significa ayuno, ayunar. ¿Y por qué tenemos esa gran diferencia? Bueno, lo que usan en la iglesia romana se basa en latín y es la palabra cuadragésima, que significa cuarentésimo o 40 días. Y de hecho se dice lo mismo también en la iglesia griega, donde usan la palabra saracostí, que significa cuarentésimo. Entonces están enfocados en la estructura de ese periodo de ayuno. Pero la parte más importante en las iglesias bizantinas es el ejercicio de ayunar. Antes de todo, tenemos que decir que esa tradición de ayuno o ayunar hoy día no es muy popular. Muchos creen que es una práctica primitiva y que ya ha perdido su sentido. Además, es una práctica creada por hombre, no es una disciplina teológica, algunos dicen. Y también como práctica no se puede considerar
como una acción de fe, porque el hecho de comer tiene poco que ver con fe. Esa actitud no se encuentra en la comunidad de la iglesia. Es una actitud que escuchamos de la gente que está alrededor. Aún el hecho de ayunar también tiene en ciertas partes de nuestra sociedad, tiene también una nueva popularidad, donde gente hace ayuno para perder kilos, hacer dieta o hasta cambiar un poquito lo que comen para mejorar su salud. También hay varias tradiciones religiosas orientales donde están usando o enseñando ayuno como una práctica espiritual, pero sin fe. Para nosotros, el mundo nos ofrece un comentario sobre ayuno, pero no tiene mucho valor para nuestro entendimiento de ayuno como práctica espiritual. La práctica, el ejercicio de ayuno tiene su fundación firme en las Escrituras y en la tradición de la Iglesia. Esa práctica es una práctica común en la tradición judía del tiempo de Jesús. Y además nosotros sabemos que el Señor Jesús ayunó. Los discípulos de San Juan el Bautista ayunaron también. Los primeros cristianos ayunaron cada miércoles y viernes como nosotros seguimos ayunando. La práctica judía de ayunar también 2 días eran en los lunes y jueves. Pero el ayuno tiene un origen mucho más antigua y lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Y voy a compartir la lectura de la profecía de Isaías capítulo 58. Me andan buscando día a día y se esfuerzan por conocer mis caminos, como una nación que practica la justicia y no descuida las órdenes de su Dios. Vienen a preguntarme cuáles son sus obligaciones y desean la amistad de Dios. Y se quejan, ¿por qué ayunamos y tú no lo ves? Nos humillamos y tú no lo tomas en cuenta. ¿Por qué en los días de ayuno ustedes se dedican a sus negocios y obligan a trabajar a sus obreros? Ustedes ayunan entre peleas y contiendas y golpean con maldad. No es con esta clase de ayuno que lograrán que se escuchen sus voces allá arriba. ¿Cómo debe ser el ayuno que me gusta? ¿O el día en que el hombre se humilla? ¿Acaso se trata nada más que de doblar la cabeza como un junco o de acostarse sobre sacos y ceniza? ¿A eso llamas ayuno y día agradable a Yahvé? ¿No saben cuál es el ayuno que me agrada? Romper las cadenas injustas, desatar las amarras del yugo, dejar libres a los oprimidos y romper toda clase de yugo. Compartirás tu pan con el hambriento, los pobres sin techo entrarán a tu casa,
vestirás al que veas descuidado y no volverás la espalda a tu hermano. Entonces tu luz surgirá como la aurora y tus heridas sanará rápidamente. Tu recto obrar marchará delante de ti y la gloria de Yahvé te seguirá por detrás. Entonces, si llamas a Yahvé, responderá. Cuando lo llames, dirá, aquí estoy. Aquí tenemos la importancia de ayuno. Y claro, como pregunta, ¿por qué nosotros pensamos en ayunar como un ejercicio de comida? Mientras en la profecía de Isaías leemos que Dios tiene otra perspectiva, que ayuno tiene más expresiones. Y como ayuno es una, el ejercicio primario de comida es solamente donde empieza. Pero hay mucho para entender. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos muchos ejemplos de lo que ayunar hace. Tenemos 2 ejemplos de 40 días de ayuno. El primero es Moisés subiendo el monte Sinai. El segundo es el profeta Elías cuando encontró a Dios en el monte Horeb, 40 días. Pero también en el Antiguo Testamento hay otros ejemplos de ayuno. El rey David, después de su indiscreción con Bathsheba, buscando el perdón de Dios, ayunaba. Daniel, el profeta, ayunó para entender sus visiones y para mejor rezar. La reina Esther ayunó para la protección y salvación del pueblo judío. Y tenemos muchos otros ejemplos también del ayuno en el Antiguo Testamento. Para nosotros, ya aprendiendo la tradición del ayuno, el ayuno no es un ejercicio aislado. Ayuno va junto con oración y limosna. Estos 3 son la fundación de nuestra cuaresma y de cada periodo de reflexión y reconciliación. Para entender por qué el ayuno es necesario, tenemos que reconocer la perspectiva cristiana hacia el mundo. La Iglesia habla de nuestro mundo como el mundo caído, donde vivimos en una cierta manera separados de Dios, separados por el pecado, por nuestra voluntad, por falta de amor y perdón, por nuestros deseos. El mundo vive esta separación que es una separación que se puede reparar y ayuno es una de las maneras de hacerlo. Ayunar es un ejercicio que nos ayuda a desconectar de los deseos terrestres y humanos. O sea, es resistir a las cosas de la tierra y escoger el reino de Dios.
Pero el ayuno no es algo que Dios necesita. Dios no necesita nuestro sacrificio, nuestro ayuno. Nuestros esfuerzos de ayunar no lo hacen bien, pero tampoco le causan mal. El ejercicio de ayuno es para nosotros, es para expresar el autocontrol sobre nuestros deseos. Con el ayuno no estamos creando una cuenta bancaria espiritual. Un ayuno más difícil, tomando un ayuno más difícil, no significa que Dios nos va a querer más o que vamos a recibir más gracias. Nosotros no hacemos ayuno para recibir algo espiritual. Lo hacemos para poder mejor enfocarnos en las cosas de Dios. Porque de hecho, comer es algo que hacemos cada día. A veces lo hacemos sin pensar. Es muy fácil entrar en la cocina, abrir la heladera y sacar algo para picar y está todo bien. Comemos sin pensar. Pero el hecho de ayunar nos enseña de pensar en lo que nosotros comimos y en simplificar lo que comimos para poder estar más enfocados en otras cosas más importantes. Y es un ejercicio donde empezamos a controlar estos deseos. Entonces, comida, pero también las otras cosas que nos atan a nuestra vida humana y a lo terrestre. Ayuno no es sufrir. La idea de ayuno como si fuera como pagar la deuda espiritual que tenemos con Dios es una distorsión de la función del ayuno. De hecho, nunca podemos merecer con nuestras acciones y nuestros ayunos el perdón que Dios nos ofrece. La gracia que recibimos de Dios es todo don. Nuestra acción y ejercicio de sacrificios y ayunos es para hacernos más libres de aceptar la gracia de Dios. Porque muchas veces esas cosas que a las cuales dedicamos mucho tiempo nos distraen de Dios y de su plan. Ayuno no es el rechazo del mundo. A veces parece que hay una tensión entre lo terrestre y lo celeste, pero Dios creó todo y vio que era bueno. Con este tema de la creación empezamos la temporada del gran ayuno, escuchando de Génesis sobre la creación de todo el mundo, de los animales y de Adán y Eva. Y las palabras más importantes es que Dios vio que lo que ha creado era bueno.
La historia de la iglesia ha tenido varios movimientos espirituales, como el docetismo. El docetismo enseñó que lo creado, lo terrestre, era malo. Y entonces a veces se puede entender también por confusión que lo que nosotros tenemos en el mundo es malo. Eso no es verdad. A veces es por nuestros pecados y es por los deseos del mundo y del hombre que usamos mal las cosas que Dios nos dio. Ayuno es preparación. Cada ayuno nos prepara para una grande celebración. El gran ayuno nos prepara para la Semana Santa, el encuentro con Jesús en Jerusalén, en el Domingo de los Ramos, pero también nos prepara para seguir a Jesús hacia la cruz y su tumba, para estar cerca del sepulcro en el día de su resurrección. El ayuno, el gran ayuno, nos prepara. El ayuno de Filipovka, el ayuno antes de la fiesta del nacimiento de Jesús, nos prepara para la Navidad. El ayuno de la Madre de Dios nos prepara para la dormición, donde en ella vemos cumplido la promesa de la resurrección. Y finalmente el ayuno de los apóstoles nos prepara para celebrar los santos Pedro y Pablo. Dios nos ha creado como seres complejos. Cada uno de nosotros es compuesto de cuerpo y alma, inteligencia y emoción. El ejercicio de ayuno, empezando con el ayuno de comida, ayunar significa decidirse, o sea, intelectualmente, decidirse a hacer algo físico, algo que va a afectar nuestro cuerpo. Hacemos el ayuno para poder crecer en la fe y obtener algo mejor. Y eso se cumple por un proceso emocional, o sea, de humildad. Ayuno es desarrollar una correcta perspectiva del mundo, correcta porque es de Dios. Entonces el mundo no me controla porque yo he entendido lo que Dios nos está ofreciendo. En el Evangelio tenemos bastante información para ayudarnos en tomar en serio el ayuno de esa temporada. Voy a empezar con lectura del Evangelio de San Lucas, capítulo 12, 22. Jesús dijo a sus discípulos: no se atormenten por su vida con cuestiones de alimentos, ni por su cuerpo con cuestiones de ropa. Miren que la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Aprendan de los cuervos, no siembran ni cosechan,
no tienen bodegas ni graneros y sin embargo Dios los alimenta. Y ustedes valen mucho más que las aves. ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, puede añadir algo a su estatura? Si ustedes no tienen poder sobre cosas tan pequeñas, ¿cómo van a preocuparse por las demás? Aprendan de los lirios del campo. No hilan ni tejen, pero yo les digo que ni Salomón con todo su lujo se pudo vestir como uno de ellas. Y si Dios da tan lindo vestido a la hierba del campo que hoy está y mañana se echará al fuego, ¿qué no hará por ustedes, gente de poca fe? No estén pendientes de lo que comerán o beberán. No se atormenten. Estas son cosas tras las cuales corren todas las naciones del mundo. Pero el Padre de ustedes sabe que ustedes las necesitan. Busquen más bien el reino y se les darán también esas cosas. Aquí tenemos la razón por qué tenemos que ayunar. En el Evangelio de Mateo, cuando Jesús habla con sus discípulos sobre el ayuno, les dice, ¿cuándo? No da la opción, porque es algo que cada creyente tiene que hacer sí o sí. Y no es un ejercicio negativo, no es que uno hace un sacrificio que le va a hacer sufrir. Es un ejercicio que da libertad, porque uno ayunando puede reconocer el control que tiene o no tiene sobre las cosas del mundo. A veces cuando leo el Evangelio de Lucas, capítulo 12, a veces parece como algo un poco cruel, porque de hecho nosotros tenemos responsabilidades y las palabras de Jesús suenan poco reales, porque nosotros no podemos vivir como los lirios o como los animales, porque tenemos que hacer casa, tenemos que trabajar, tenemos responsabilidades, tenemos cosas que tenemos que cumplir también. Y entonces para nosotros como gente moderna de este día, el estrés es la realidad más común y normal para todo el mundo. Y entonces leyendo las palabras de Jesús, suena muy diferente a nuestra realidad. Y lo peor, leyendo esas palabras, a veces pensamos que no podemos ni cumplir lo que Jesús está diciendo. Pero Jesús no está diciendo a nosotros de dejar nuestras responsabilidades. Jesús no está diciendo que tenemos que vivir una vida sin organización, sin responsabilidad. Lo que Jesús está diciendo es, nosotros tenemos que entender el control que las responsabilidades, el estrés
el control que esas cosas tienen sobre nosotros. Porque nosotros vivimos más bajo esa presión que viene del mundo y a veces perdimos el entendimiento que estamos bajo la mano de Dios, que Dios nos protege, Dios está con nosotros. Y en cada cosa, cada responsabilidad, cada obra, trabajo, en todo lo que tenemos, si no podemos ver la presencia de Dios, entonces lo estamos viviendo mal. Y entonces el ayuno es el ejercicio para poder abrir los ojos, para entender, para ver la verdad auténtica, la realidad auténtica, y no solamente lo que el mundo nos enseña o lo que el mundo quiere que nosotros creemos. Es algo que es difícil. La verdad es muy difícil. Y por eso cada año tenemos esta oportunidad del gran ayuno para poder volver hacia Dios, para poder ver la realidad, para poder crecer y mejorarnos. Y mejorándonos, vamos a crecer también en nuestra relación con Dios, que es Padre, que es amor, que es perdón. Dios que nos da todo lo que necesitamos, también sin saberlo, sin reconocerlo. Dios está siempre con nosotros. Esa temporada, a veces ya muchos años que estoy trabajando en parroquias diferentes y la pregunta que siempre escucho empezando Cuaresma es, Padre, ¿cuál es la ley de la iglesia sobre el ayuno? Porque es más fácil cumplir la ley. O sea, sin carne, miércoles y jueves, y el ayuno total para el primer día de Cuaresma y el Viernes Santo. Es fácil hacerlo legalmente, pero tenemos que recordar que el ayuno de los judíos en el tiempo de Jesús se convirtió también a un ayuno legal. Y es algo que Isaías ya lo tenía también en su profecía, en las palabras de Dios. Dios reconoció que el pueblo de Israel estaba ayunando, pero legalmente. Y ya el ayuno era aislado, un ejercicio que no era integral a la fe del pueblo. Y entonces para nosotros también que vivimos a veces con el legalismo, porque es fácil seguir la ley y hacer lo que se debe y entonces está bien, todo cumplido. Pero la iglesia quiere enseñarnos que el ejercicio de ayuno es algo para librarnos de lo que nos tiene atado, separado de Dios. Y entonces mi respuesta es siempre la misma. Siempre digo, bueno, la iglesia nos presenta una fundación.
Eso que se puede decir es como base de ayuno. Y nosotros después tenemos la responsabilidad de decidirnos en nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestros deberes y responsabilidades, también con nuestra salud, cómo podemos amplificar, crecer el ayuno para hacer un ejercicio que nos da más control. Y entonces el ayuno también tiene que ser integrado en una perspectiva que incluye oración y limosna. ¿Cómo se puede integrar? Bueno, si estamos ayunando, se supone que estamos comiendo cosas más simples, no cocinando tanto, nada muy extravagante, comidas sencillas. Y entonces con esas comidas sencillas, no vamos a gastar tanto como usualmente gastamos. Además, no vamos a cenar a restaurantes, todo más sencillo. Con la plata que ahorramos por comer así, esa plata se usa para la limosna. O sea, y no es dar plata a la parroquia, es dar plata a los pobres o comprar cosas para compartir con los demás, los más necesitados. También, ¿por qué las comidas son más sencillas? Estamos gastando menos tiempo en hacer compras, en preparar comida. Tenemos más tiempos para dedicar a oración, al estudio de la Biblia y a rezar en la iglesia. O sea, como ejercicio cuaresmal, es un ejercicio que está integrado. O sea, no es solamente ayunar como si fuera para una dieta, pero tiene un valor mayor, un valor que puede mejorar nuestra vida cristiana, puede mejorar nuestra relación con Dios. Y entonces, si mejora nuestra fe, estaremos mejor preparados para entrar en la Semana Santa. La Semana Santa no hace parte de nuestro ciclo litúrgico de Cuaresma, porque Cuaresma termina el sábado de Lázaro, o sea, el día antes del Domingo de Ramos. La Semana Santa es una semana muy intensiva, llena de emoción, pero también con mucho para enseñarnos. Si podemos seguir a Cristo hasta su cruz, entonces vamos a entender cosas mayores sobre la vida y la muerte. Y después también encontrar la solución a lo que nos aflige. Y eso es nuestra condición humana y mortal. Porque cerca de la cruz, ahí vamos a encontrar Dios con nosotros en la persona de Jesús
Es el momento donde Él nos va a traer hacia la vida eterna. Y entonces es importante estar bien preparados, porque la Semana Santa no es solamente una semana de tradiciones o de preparaciones para la Pascua, es el enfoque de toda nuestra vida cristiana. No hay temporada, no hay fiesta más importante que la fiesta, la Semana Santa y la Pascua. Y entonces por eso tenemos que tomar el gran ayuno, esa temporada de preparación, con seriedad. Escuchar las palabras, leer las lecturas, rezar las oraciones, especialmente la oración de San Efrén, una oración que con pocas palabras describe exactamente lo que los pecados con los cuales luchamos casi cada día. Y San Efrén también nos ofrece la solución a esos pecados y tendencias. Por eso tenemos tanto para hacer y rezar en nuestras parroquias. A veces parece que la temporada de Cuaresma es una temporada muy intensa porque hay muchas diferentes liturgias y oraciones que no hacemos en otras temporadas. Y es porque la Iglesia nos está ofreciendo muchas oportunidades para encontrarnos con Dios, para convertirnos, para buscar la reparación y la sanación de nuestros pecados y heridas. Y por eso tenemos tantas oraciones y podemos estar en la iglesia mucho más tiempo de lo normal. Y no es que ustedes tienen que venir para cada cosa en la iglesia, pero la razón por que tenemos tantas cosas en esa temporada es para poder ofrecer lo más para que todos nosotros podemos recibir más llegando a la fiesta de la resurrección de Jesús. Y ayunar es una parte muy importante. Y la iglesia lo reconoce porque, bueno, el nombre de esa temporada, el grande ayuno, nos dice es un ejercicio importante en la vida de la iglesia. Y tomando el ayuno en serio, Dios nos ofrece muchísimo. Y la prueba de eso está en Moisés, Elías, en los discípulos de Jesús y San Juan, y el Cristo también, en la iglesia. El ayuno produce gran fruta espiritual. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Si no hay pregunta, ¿alguien quiere hacer algún comentario? Si quieren compartir también su experiencia de Cuaresma, cuando Jesús habló de ayuno y oración juntos, es una acción completa. O sea,
ayuno es separarse de las cosas terrestres, de las necesidades humanas, para estar más enfocado en la realidad divina. Y entonces, oración está bien, pero uno necesita más esfuerzo en el caso de un exorcismo. Y entonces, no estar distraído por las cosas de la tierra es como es un ayuda más para poder conectarse con Dios, porque el exorcismo, eso pasa solamente con la ayuda de Dios. El mismo apóstol, los apóstoles no tienen poder si Dios no les da el poder. Y entonces, para ser como más útiles a ese poder divino, ellos tienen que estar, podemos decir, purificados. Ayuno es también, se hace como purificación en preparación de algo más grande. Interesante también el tema de cómo se vive Cuaresma en muchos países. En países católicos, yo he escuchado, por ejemplo, muchos de mis amigos en Italia hablan de cómo era, que una vez Cuaresma y Semana Santa y Viernes Santo, que se sentía como era una cosa de todo el mundo. Pero ya mucho cambió. Yo aquí en los Estados Unidos nunca he tenido la experiencia así de una cuaresma vivida por todo el país, porque aquí hay muchos protestantes, que son la mayoría, y muchos de ellos no tienen cuaresma. Y entonces lo viven en otra manera. Y peor todavía hoy con todas las influencias del mundo. A veces Viernes Santo la gente trabaja normal. Cuando era en seminario en Roma, tuve la oportunidad de hacer la Semana Santa en Grecia, en la isla de Rodos. Y desde Domingo de Ramos hasta la Pascua ha sido una experiencia increíble, porque ahí todavía se celebra en una manera tan completa. Todo está cerrado. Hay con las procesiones, Domingo de Ramos y Viernes Santo, hay todo el mundo está participando en la misma acción litúrgica. Ha sido para mí algo distinto. Nunca he tenido una experiencia parecida. Y entonces, pero y todo eso ayuda también para vivir la temporada de Cuaresma y vivir la Semana Santa, pero creo que lo más importante es vivirlo en la familia, en su propia casa, en su propio hogar, compartirlo con la comunidad, la familia de la parroquia. Y entonces estamos viviendo en tiempos de conversión. Y si podemos dar la bienvenida a gente que está buscando, dar la bienvenida a nuestra parroquia, compartir fe con gente de nuestros trabajos o nuestros amigos, amistades que ya
están fuera de la iglesia. Entonces, esa es una buena temporada espiritual para también hacer un poco de misión y evangelización. Es algo que podemos quizás ofrecer al mundo que está muy secularizado, muy separado de fe. Y a veces un mundo que no considera creyentes como personas de valor. Es una lucha para nosotros que creemos, pero es también una oportunidad. Esa no es una temporada espiritual para cerrarnos y estar entre nuestras paredes de la iglesia y casa. Es una temporada para compartir, una temporada para eh, abrirnos a lo que Dios nos está ofreciendo. Y entonces yo lo veo como optimista. Y de hecho lo veo también en la parroquia. Tenemos ahora más gente que viene a visitarnos, especialmente en Cuaresma. Y eso lo veo como algo bueno y positivo. Pero es importante que nosotros todos compartimos esa misión. This is the very salvation we profess, depicting it in word and deed. Nuestra tradición bizantina no se hace mucha diferencia entre abstinencia y ayuno. Abstinencia se puede considerar como una forma de ayuno. Eh, Según la ley, ayuno tiene como más requisitos. Entonces, como normalmente dicen que se come solamente una vez al día, y, y, pero legalmente también todo eso depende de su situación de salud, familia, los que están compartiendo con ustedes. Eh, de hecho, también cuando nosotros ayunamos, tradicionalmente ayunamos, si estamos tomando el ayuno monástico, para nosotros cristianos orientales, eh, la vida monástica es la vida ideal. O sea, los monjes, monjas viven la vida más cerca de Dios. Y entonces el ayuno en monasterios normalmente es un ayuno de todos no consumen los productos animales, o sea, carne, huevo, leche y productos que vienen de carnes. Hasta no comen peces porque se considera un animal, porque tiene sangre. Eh, y eso es también una abstinencia, es abstener de esos productos. Y usar el ejemplo de abstinencia de carne es como una abstinencia más sencilla, pero puede ser un poco más complicado. Entonces, la respuesta larga a la pregunta es que abstinencia es una forma de ayuno. Muchísimas gracias, padre. Bueno, creo que, no sé si alguien tiene alguna pregunta más, pero le había dicho al padre que íbamos a tener tres preguntas. Así que ya están las tres. Le pedimos, padre, que nos dé su bendición para que podamos vivir este tiempo, esta
como usted nos explicó, y mucho más, para abiertos a la gracia de Dios. La bendición del Señor descienda sobre todos ustedes con su gracia y su amor, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias, Padre. Los invito a todos para el lunes, a la próxima reflexión, y buen descanso para todos. Gracias, Padre. Gracias a todos ustedes.